idiosincrasia, un secreto militar, y los secretos militares, cuando ocultan algo, ocultan un nivel de corrupción realmente imaginable. Pongo un ejemplo. Mirad, este señor que está poniendo medallas es el presidente general de la Guardia Civil, Vázquez Jarama. Lo detuvieron en marzo del año pasado por tráfico de por tráfico de droga, blanqueo, malversación. Del Código Penal me parece que se dejó como 3 o 4 artículos. Todo lo demás lo cumplieron, ¿vale? Este señor es el segundo en importancia después del rey, teniente general de la Guardia Civil, ¿vale? Así que ya vemos para qué sirve también el presupuesto militar. El S-80, el prodigio de Navantia, el diseño más estupendo de los submarinos, menos los submarinos nucleares que tiene encima detrás. Este submarino solo cumple la mitad de sus condiciones. Se sumergía, pero no emergía. Se equivocaron con el diseño. Se dieron cuenta de que no flotaba. Entonces tuvieron que desmontar todo el aparato, volverlo a diseñar y hacerlo más largo. Entonces la relación entre longitud y peso determina el grado de flotabilidad y el submarino podía emerger. Pero entonces se dieron cuenta de que no cabía en el astillero, porque era muy largo. Entonces tuvieron que hacer el astillero más largo. Gasto sobre gasto, y a todo esto en el Parlamento español, ni en el catalán. Nadie ha dicho esta boca mía. Nadie pidió responsabilidades de quién era el diseñador. Ahora estamos todos temblando, porque Pedro Sánchez dijo hace 4 días que encargaba a Navantia, otra vez, un buque de lo que se llama de proyección estratégica. 480 millones de euros más, para que los navíos españoles se integren en la OTAN. Porque además hay una cosa que es importante, que hay que decir. Nosotros tenemos unas fuerzas armadas que no son nuestras. Nuestros navíos de guerra, imaginemos, que tenemos un día un conflicto con Marruecos, no pueden disparar sus cañones o sus misiles, a no ser que Estados Unidos dé permiso. Porque el armamento es de Estados Unidos y Estados Unidos se reserva el derecho de uso de ese armamento. Esto es importante. Es decir, tenemos una fuerza armada que no nos sirve para nada. Otro ejemplo de un fiasco que no es nuestro. Este es el Queen Elizabeth, la joya de la corona de la Royal Navy. Son 2 barcos gemelos, el de delante es el Queen Elizabeth y el de atrás es el Príncipe de Gales. 2 portaaviones, 67.000 toneladas de peso muerto, la joya de la corona. Pero tiene un pequeño problema. Se equivocaron en una cosa muy tonta. Estos navíos estaban diseñados para navegar en el océano, cuya temperatura del agua es inferior al del Mediterráneo e incluso al océano Índico. Así que cuando lo envían de misión al Mediterráneo o al Índico, tienen problemas porque las hélices se estropean. Y entonces tienen que remolcar el barco a un puerto para arreglar los desperfectos que tienen. Ahora, por ejemplo, lo metían en el mar Báltico y lo han tenido que remolcar a puerto porque se ha variado nada más que comenzado las maniobras. Es decir, es una cosa horrorosa. 8.300 millones de libras esterlinas ha costado la broma. De tal forma que el barco que veis en segundo plano, que es el Príncipe de Gales, el gemelo, cuando se estropea el primero, como no hay dinero para comprar las piezas, y las piezas, la mayor parte, vienen de China, así que han puesto un barco de guerra en manos de los chinos. Las piezas de repuesto vienen de China, no son más baratas. Entonces, cuando no tienen piezas de repuesto ni dinero, utilizan las piezas del barco gemelo. Así que el barco gemelo no puede navegar, porque le falta un trozo, ¿vale? Y por último, otra pregunta. ¿Para qué sirven los portaaviones? Bueno, porque si posan los aviones allá. ¿Vale? ¿Veis cuántos aviones hay en la cubierta de vuelo? ¿Veis alguno? No. Es que no hay. El Queen Elizabeth no puede embarcar aviones porque no hay aviones. En realidad, bueno, miento, hay 8. Se pidió, ese barco puede embarcar 48. Pero solo hay 8 fabricados, porque eran de un modelo norteamericano, el F-35A, que no vuela. Y que los pilotos lo llaman la tumba volante, porque los que consiguen levantarlo, la tasa de
de caídas de ese avión, la tasa de averías y que el avión se va abajo es altísima, mucho más que otros modelos. Así que la joya de la corona del despilfarro es esto, el F-35. Esto vale, escuchadme bien, 400.000 millones de dólares ha costado ese avión. Desde hace 18 años que se está desarrollando su proyecto. Ese avión tiene grandísimos defectos. Se cae porque descubrieron que tenía goteras. La pintura que tiene ese avión, para hacerla invisible al radar, resulta que cuando tiene que hacer giros muy cerrados, normal en un combate aéreo, y además tiene que levantarse a mucha altura, la pintura se cae y se hace porosa. Entonces entra agua. Ya solo le faltaría al piloto llevar un paraguas dentro de la cabina. Así que el aparato se cae. Entonces nadie quiere ese aparato, menos los españoles que nos obligaron a comprar 24. LCS es un barco litoral a clase frío. Una maravilla tecnológica, extraordinaria. Iba a ser, Tucurru de Foix, inmenso. 248 millones por barco. Solo que tiene un defecto. Se olvidaron de que los barcos de superficie tienen que tener defensas contra los aviones o contra los drones. Cuando ya estaban fabricados los barcos, 4 estaban puestos en quilla, se dieron cuenta que no tenían defensas antiaéreas que fueran eficientes. Y luego, claro, lanzamos un barco de estos a la guerra y lo hunden a pedradas. No me dejé tampoco que utilicen misiles sofisticados. Estos barcos se pensaban construir 60, y también para la OTAN, Estados Unidos, la OTAN, al final han construido 4, y el último, hace 3 años que lo pusieron en quilla, que lo pusieron ya a pruebas de mar, ya era operativo para la guerra, lo meten por el canal de Panamá, se avería justamente en el canal, choca contra uno de los laterales y el barco tuvo que ser sacado como pudieron, remolcado y desguazado. De todos estos barcos, de todo lo que costó el diseño, no ha quedado nada. La guerra es una cosa brutal e infinitamente cara. Es decir, un soldado israelita en Gaza lleva un equipo a su espalda, que aparte de pesar 35-38 kilos, depende de lo que llevas, vale entre 25 y 90.000 euros, lo que lleva cada soldado a su espalda, que no es poco pago. Eso sin contar los añadidos de heridas, médicos, la comida, toda la infraestructura que lleva. Un mercado que estamos viendo en la guerra de Gaza vale unos 9 millones de euros y lo destruye un misil en tándem que vale aproximadamente unos 1.200 euros. Es lo que es capaz de destruir ese tanque, y prácticamente una vez que lo alcanzas, depende de dónde lo alcanzas, es muy vulnerable en combate urbano y evidentemente pues, los destrozan en enormes cantidades. En este momento Israel ha perdido, se calcula, unos 700 vehículos blindados en la guerra de Gaza, lo cual es un despilfarro enorme. Porque todo el presupuesto militar, como ella bien dice, se pone un manto de oscuridad para que nadie lo vea, porque la corrupción es tan enorme, como he señalado, que evidentemente hay que taparlo. Y hay una cosa que no sale, que son los avales. Es un término financiero que, bueno, más o menos sabéis lo que significa. El 13 de marzo, nuestra exministra de Hacienda firmó, por ejemplo, con ciudades ucranianas un aval por 100 millones de euros, con la idea de que había un crédito puente que iban a ir supuestamente para las ciudades ucranianas, y España, que no tenía dinero en aquel momento, avaló con 100 millones de euros precisamente esa operación. Si las ciudades no pagaban, pagaba el Estado español. ¿Con qué pagábamos eso? Con las pensiones. Con las pensiones. Es decir, las pensiones están condicionadas, la devolución de una parte de las pensiones están condicionadas a que ese tipo de avales funcionen. Hay otro criterio también. Hay un proyecto, bueno, que ya está desarrollado, que es la ayuda europea para la paz, lo llaman así, tiene un nombre un poco ridículo, ¿no? Es un poco... Bien, pues este proyecto, el año pasado, financió con 3.000 millones la guerra
de ser fascista que era Zelensky. En fin, a fin de cuentas, es un señor que ha metido en la cárcel a toda la oposición y que encima no convoca elecciones, ha dicho que no la convoca, ¿vale? Así que estamos ayudando militarmente y económicamente a un dictador, a un fascista, desde mi punto de vista. Y esta es una realidad. Con 3.000 millones se financió también a este personaje, y lo hacen de forma muy oculta. No va el gobierno español y dice, ¿cuánto me corresponde de 3.000 millones? ¿Tanto? No, no se hace así. Se hace un crédito puente al Fondo Monetario, que a su vez hace un crédito puente a la OCDE, que hace un crédito puente a no sé dónde, y cuando acabas ya te has mareado porque no sabes dónde ir. La realidad es que el Estado español está financiando evidentemente la guerra en Ucrania y con gran intensidad, ¿no? Y la estamos financiando, como decía antes, ¿no? Con nuestro propio armamento, con el que compramos. No disponemos de él, sino que dispone señor Biden, en este caso señor Trump en su momento, o quien sea, realmente no el secretario general de la OTAN, porque se no cuenta para nada. Así que solamente lo que quiero mencionar es eso, que aunque seamos los más pacifistas del mundo, que lo somos, estamos pagando de nuestro bolsillo todo el tema de la guerra. Eso también hay que ser consciente. Mira, a través de fondos de pensiones, en los últimos 7 años se han transferido 31.000 millones de euros que se cogen de fondos de pensiones. ¿Y los fondos de pensiones en qué los invierten? Los invierten en fábricas de guerra, en armamento. ¿Por qué? Porque es rentable. Cuantas más guerras hay, más rentable es. Por lo tanto, nuestros fondos de pensiones se van en parte a la guerra para obtener réditos. Esto se puede evitar, evidentemente. Hay los fondos noruegos, por ejemplo, fondos soberanos de Noruega, el mayor del mundo, que tiene prohibido invertir en armamento. Y eso sí, hay un control. En España no existe ese tipo de control, ¿vale? Aquí nada, aquí lo que importa es sacar cuanto más mejor. También los fondos de inversión, cuando hacemos pequeños ahorros, estos fondos de inversión han metido 11.000, casi 12.000 millones de euros también en fábricas de armamento. Y después tenemos la aportación directa del 5,9 para la OTAN, y como ya Teresa ha señalado, el tema de I+D, el tema de industria y lo que os dije al final, ¿no? El tema de los avales financieros. Este es otro gran tema, que hay una enorme cortina sobre lo que realmente debe nuestro país en caso de una fallida económica. No sabemos cuánto debemos, y este sí que es un elemento enormemente